DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Che, no metí los dedos en el enchufe. Juro que cuando yo salgo de mi casa siento que estoy más peinada que después como salgo. No apelaste esta vez al peinado oriental. No, debería haber. No, pero yo digo, che, está bueno mi pelo así. Bueno, y después veo que no está tan No, mal. no está tan mal, ¿eh? ¿No? Varía un poco. ¿Decís? Sí, Lo que ustedes me digan, por yo... favor. Mientras que el plano tenga aire arriba, digamos. Claro, que tenga No, un poquito la mucho, cámara porque elevación. es como muy porque si no- vaporoso el Sí, sí, pelo. demasiado. Pero bueno, les voy a pedir, por favor, no se opina de los pelos ajenos. Bueno, pero vos me No, invitaste. No, pero eso yo de que no sí. se opina de lo ajeno, empezamos, que no se puede el cuerpo. Yo O sea, creo que me la verdad. invitaste a opinar sobre, Claro. ¿Sobre? el tema del peinado oriental que tenía. Yo te conté que tenía una versión de que esos peinados orientales era de gente que se había acostado tarde o levantado temprano, las dos cosas. Me explicaste que no. Y No, bueno, en yo este creo que caso- te dije, sí, creo que te dije la verdad que yo me baño, me voy a dormir y a la mañana, querido, y se hace lo que se puede. Ah, siempre te bañas a la noche, siempre. Bueno, no sé si le importará este tema Sí, a la audiencia. para empezar, sí, para por ahí hay distender gente un ahí poco. comiendo en el comedor acá del Congreso, les mandamos un beso, ¿les interesa? Sí, efectivamente, me baño todos los días y a eso va, sí, en general me baño cuando regreso a hacer ejercicio Bueno, porque físico. tu pelo viene siendo tema cada vez que empezamos. Bueno, No, pero estamos porque me buscando llama la explicaciones. atención, porque fíjate que yo llego y paso por el toilet y mínimamente me miro en un espejo y digo, che, Claro. está, No había está. espejo ahí. Sí. Pero después la cámara como que, epa, te devuelve otra realidad. Porque tampoco es la cámara lo que se ve en persona, ¿no? Vos que tenés tantos años de televisión. Que- No, yo soy bastante parecida, me parece, lo que es algo, ¿Sí? lo que refleja la o sea, en cámara realidad a la... la original es la de la cámara. Sí. Después está la... Sí, soy bastante parecida. No me suele pasar que uy, qué distinta que sos. No o, adelgaza, che. ¿Es verdad eso que enflaquece. engorda? Que... Eso, sí, eso te Sí, pero preguntamos. porque levemente la imagen está un poco ensanchada y sí, la gente te imagina que tenés como más, no sé, Claro. corporeidad y después, bueno, sí, está también, la pancita está, el culito está. Perdón, Claro, yo sí. me olvido que estoy en este formato, No, en pero este marca, lugar. no, igual acá nos hemos sentado el programa, así que bueno, salvo nosotros No, que hacemos las placas. No, pero viste que cantando te... Sí, cantando te analiza el spoilea tema. todo, Claro. te hace como un recorrido, no Sí. físico, digo, de las... bueno, ¿para De qué la- sigo hablando? Sí, si sí, voy a- sí. en No, de la programas cada vez- figura de uno. Y de, No, tiene información de todo tipo, Sí. De todo incluso de tipo. eso. Hoy, incluso de hoy eso. estuve informándome sobre Fredes, por ejemplo. Sobre Ah. Fredes. Sí, sí, sí. ¿Qué dice? ¿Algo que se pueda contar o No se puede contar no nada, se puede no se puede contar? contar. No, estamos, nosotros les cuento, Sí. en la semana previa al balotaje. Vamos No, vamos seguimos, a si la quiere. información. Perfecto. Seguimos, ¿Qué- seguimos. Pues no a tiene todo- mucho ahora para vamos a de hablar mi de- vida los últimos días, así que no sé qué. Sí. No, estuvo Sí, contándome de su em, pasado marplatense, una de las ciudades Pero que más- ustedes almorzaron juntos, se vieron Todos en... los No, días, no, todos los días nunca, estamos así como tenemos esta empatía y afecto al aire, nunca hemos comido nunca ni cenado compartieron juntos, no. un almuerzo. Hay ni mucha un- empatía y hablamos Claro. de su pasado porque, bueno, tenemos un pasado... Bueno, usted tampoco, en ¿no? una zona. No. Una jefa así que diga, voy a convocar a mi equipo, un No, no solo eso, cafecito, sino que el día un... que nos quedamos a ver partido se fue para no verlo Sí, con sí, nosotros. sí, porque otros equipos veo que el conductor Sí. convoca, dice, chicos, Sí. vamos a... El primer No, tiempo. yo no. Claro, Por ahora. algo de fin no, de no. año. Es que no suelo tener toda esta alegría, esta algarabía que yo sé que transmito. Sí. No suelo trasladarla a los ambientes de trabajo. ¿Vos qué? ¿Cómo? No sé por qué. O Pero sea, nunca cenabas con compañeros de trabajo, ese tipo de cosas, ¿no te gustaban? no es que no me Muchas gusta. horas de aire viéndote, ¿por qué te ibas sirviendo? Soy como Claro. un ser humano más de la casa. Ajá. Salgo, por supuesto, pero no sé, que en general como que divido bastante las cosas. Es Dividido que bastante. Muy Tus bien. a lo- amigos, suelen hacer muchas juntadas los viernes, los equipos de trabajo. Ustedes han hecho un par de asados, no sé Sí, si sí, ustedes sí, fueron. te invitamos Y a mí, siempre. sí, pero yo me debo a mi equipo de fútbol. Claro, es cierto. Es verdad. El año pasado Y saliste campeón en una final bastante Salí- sospechosa. Sí. No,
No, sospechoso para nada, Claro, ¿no? ocho a uno Dejándolo en la final, todo. porque, Yo soy un claro. ser humano aguerrido. Cuando traigo alguna prenda que deja ver mis pantorrillas, pueden percibir ustedes que lo dejo todo en la cancha. Sí, sí, sí. Ahora sí. lo dejé sí. todo en el brazo, por ejemplo. Ah, Como mira. ven, ahí tengo una Muy bien, pequeña un lesión. Pequeño moretón, sí. Pero no en la cancha. No precisamente. En la pista y no de baile. Iba conduciendo. Yo no diría conducir, porque para conducir se necesita una habilidad. Iba manejando una bicicleta. Sí. Y por hacer un comentario y no prestar atención, bueno, me choqué con un auto ¿Pero con quién hablaba? estacionado. No. ¿Qué comentario? No puedo decir porque era un comentario, Gala, como, che, te fijaste si tal. Es como cuando vas así. Ah, Y bueno, me olvidé que, claro, era de amplio espectro la bicicleta, tenía que prestar atención a distintos. Y me Claro. choqué con un vehículo estacionado. Y suele pasar, puede pasar. ¿Por Puede qué no? pasar. Sí, digo, No fue grave, tuve algunos magullones apenas. Y bueno, fue un es poco más motivo grave de para la burla, sí, bicicleta porque que para mí. chocar con un objeto fijo es como motivo a veces de burla, pero bueno. Sí, si uno pero- choca con algo móvil, No, si no. se movía, no tenía chance. Al principio Claro. fue como bastante simpática la situación, después que quedé en una pose así como un poco, che, ¿estás bien? Sí, todo fantástico. Y si traté de seguir, la bicicleta no corrió tanta suerte como yo. Bueno, y ahí van tomando posición Va los tomando compañeros posiciones Marplatense como Fredes para con- ponernos a Pero estás bien, trabajar. digamos, te pudiste Estoy recuperar. perfecta. Estoy Pudiste perfecta, recuperar, podés mover los perfecta. brazos, o sea... Sí, estoy perfecta, en perfectas condiciones. Ustedes estamos bien, estamos todos bien. Estamos los bien, 23. ponele que estamos bien. Un poco ansioso, ¿no? Porque Sí, no, eso también, por un año supuesto. largo, una temporada electoral interminable. Se hizo un poco largo también el Se año hace con largo, todo sí, esto. sí. Me Sí, hace acordar a 2015 cuando... yo estaba escuchando hoy distintos analistas políticos y decían que nunca antes una elección concitó tanta incertidumbre y expectativa como esta. Y yo es que coincido. El balotaje 2015 había como una expectativa del triunfo de Macri y a su vez el oficialismo de ese entonces estaba como un poco pensando que era una etapa terminada, Sí. aceptándola. Claro. En esta oportunidad los dos candidatos juegan a ganar como sea, en realidad como puedan, hay una paridad natural. Por lo tanto, ¿qué va a pasar el domingo? Es pregunta de todas las personas. Sí, Cuando uno sí, escucha, mucha habla. expectativa y mucha expectativa también a nivel regional, ¿no? Pues la región misma mirando qué es lo que puede pasar. Y esto ya queriendo- pasó en todos lados. En Sí, todos sí. los balotajes de la región fueron muy parejos y uno los veía y decía, qué tensión estar ahí hasta el último Re. minuto. Bueno, y ahora nos pasa a nosotros con el agregado que en este país tenemos estas elecciones primarias tan peculiares en las que de alguna manera tuvimos como una primera vuelta, o sea, una tercera vuelta, digamos, porque si bien Sí, sí, sí. hubo internas en el caso de Juntos por el Cambio, Massa también tuvo internas, pero tuvimos de alguna manera una foto del electorado en agosto, otra foto en octubre y ahora vamos por la tercera y definitiva, es largo. Largo. Leo, ¿con qué tema estás? Estamos con un proyecto que tiene que ver con derechos humanos, una de las agendas de los últimos días, el último mes, tiene que ver con una propuesta para que sea de lectura obligatoria el libro Nunca Más en el nivel de educación secundaria. Es decir, que los chicos de secundaria tengan que leer sí o sí este libro que esté incluido en el programa. El autor es Sebastián Salvador, de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Tiene giro a las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Garantías y la de Presupuesto y Hacienda. Lo que dice el diputado en su proyecto es instituir como texto de lectura obligatoria en su versión original sobre el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, denominado Nunca Más, dentro de los planes oficiales de la educación secundaria dictados en todas las jurisdicciones del país. Eso es lo que dice uno de los artículos. También en el texto dice que para implementarlo, el Ministerio de Educación Nacional deberá obligatoriamente incorporar en los gastos correspondientes a su partida presupuestaria la obra mencionada, es decir, el Nunca Más, a los efectos de proveerla a los ministerios provinciales o autoridades competentes para que la misma sea distribuida en todas las modalidades del nivel secundario en cada una de las jurisdicciones. Ya entra en este detalle de cómo es la distribución y también dice el articulado que la ley deberá hacerse efectiva a partir del inmediato año lectivo posterior al que se sanciona la ley. Es decir, No es inocente la presentación de un dirigente radical, Exacto, muy Sebastián bien. Salvador, que es, por si alguno no recuerda, el hijo del ex vicegobernador Exacto, que de tuvo María la Eugenia provincia de Vidal. Buenos Aires cuando gobernó el PRO con María Eugenia Vidal, que plantea este tema antes de un proceso electoral en el cual el negacionismo o conductas negacionistas, como me Claro. gusta decir a mí, porque después
los mismos que la tienen niegan ser negacionistas, Claro. o conductas que pueden ser tildadas de negacionistas, vinieron por primera vez a un debate presidencial. Exacto. No las teníamos. Por eso, y es importante. En el mismo sentido, también había pedido en un paquete de proyectos que había presentado el diputado que se haga una estatua del fiscal Estracera y alguna otra más que tenía que ver con derechos humanos. Hay algunos proyectos de radicalismo y de coalición cívica que tienen que ver. Hay una bronca del radicalismo. Que perdón. está Sí. bueno recordarlo porque quedó un poquito como fue a principio de año, pasaron tantas cosas respecto a la película 1985, una película que Claro. rememora lo que fue el juicio a las juntas militares, porque ahí se le da un rol menor o un rol secundario a Raúl Alfonsín, Sí. al presidente Raúl Alfonsín. Si hoy vemos que los gobiernos tienen muchos problemas en vincularse con la justicia por la cierta autonomía que tiene la justicia, imaginemos lo que va a haber sido en el 84 un presidente que ve una justicia que en realidad había convivido con la dictadura, o sea, claramente tenía todas las de perder. Y la escena en la cual Alfonsín le dice a Estracera, contás con mi apoyo, ni siquiera se lo ve, ni siquiera se lo muestra. Y se lo muestra, además decían, persona. solo la única imagen que hay es una que está enojado, que se nos mostraba como contrariado, entonces también eso decían los radicales. Mira, sobre la película 1985, en su momento recuerdo haber hablado con el guionista de la película que cuenta cuál es el recorte que ellos eligen hacer. Yo a esta altura creo que somos varios los que la hemos visto, entonces bueno, sin spoilear, decir que en realidad lo que busca la película es primero traer una temática que tiene muchas posibilidades de trascender en los festivales internacionales, ¿no? Porque todo lo que gira en torno a la época del proceso claramente es un tema de interés mundial, si no la UNESCO no hubiese reconocido como Patrimonio de la Historia, monumento histórico a la ex ESMA, ahí donde Villarroel quiere hacer, yo no sé si Una quintita. un parque de diversiones, un colegio, una pista de patinaje, no sé qué quiere recuperar, pero bueno, le contamos a Villarroel que ahí se secuestraron, se mataron personas, se violaron mujeres, se torturaron seres humanos, pero no importa, ella por ahí necesita reaprovechar el espacio de la ciudad de Buenos Aires. Dicho sea de paso, al margen, en la película 1985 lo que hace el guionista es un recorte que está basado en algo que sucedió, pero que obviamente está recreado, que es la relación de el fiscal Estracera con su hijo. Y tienen muchas reuniones y muchas entrevistas los guionistas con el hijo de Estracera, que en ese momento era un chiquito de secundario que iba al colegio justamente enfrente de tribunales, entonces tiene como la visión para darle cierta originalidad a la película, Claro. y para que no sea de pronto, no sé, la historia oficial que es más pesada o La noche de los lápices que es más pesada. Más pesada me refiero a que es más difícil de incorporar, ¿no? Son como, es muy... Yo les digo, la es historia verdad. oficial nunca la pude terminar de ver a ese nivel. Me hiera la sangre, es una película que no la puedo terminar de ver. Por supuesto que he visto partes, recortes, la han pasado por la televisión miles de veces, pero me hace demasiado mal, no puedo. Sin embargo, fui con esa sensación al cine a ver 1985 y la verdad es que dije, bueno, uno sabe, ¿no?, lo que queda enunciado, lo que ocurre, y es cierto que queda muy lavado la historia porque no termina de ser un documental. Es una película que está basada en entrevistas y en hechos periodísticos, por supuesto, y un documento histórico, pero es una adaptación y tiene un montón de recursos, incluso giros humorísticos, ¿no? Que está piola porque te va como permitiendo avanzar en la película. Pero si vos haces el ejercicio de poner esa película a un menor de edad o a poner esa película a un extranjero, queda lavada la historia. Eso es verdad también, hay que decirlo. Y la escena que haces mención vos de Raúl Alfonsín, yo me acuerdo que cuando salí del cine también me produjo lo mismo, porque no es solo que se lo ve enojado, sino que se escucha la voz en off, porque cuando lo recibe Estracera en la Casa Rosada y cierra la puerta y dice, qué cara de cansado que tiene usted. Como medio como banalizando, yo sentí esto. Sí, como que está, ¿De qué iba a tener cara Estracera? está preocupado por eso, digamos. Analizándolo, y aparte, digamos, la película sí hace mención a las naturales internas que pudo haber habido en aquel gobierno por ir a fondo con este tema o no. Obvio, y el mismo Estracera. El mismo Estracera, que había sido parte del Poder Judicial en la etapa de la dictadura militar, y por ahí soslaya lo único que había cambiado. Lo único que había cambiado, y lo trascendente, es que había un gobierno. O sea, claramente el juicio se hizo porque había un gobierno. Si no estaba ese gobierno, no se hubiera hecho el juicio. Pero aún así me parece
muy valiosa. Un gobierno que tenía la decisión política de afrontar esa situación, que tampoco era una decisión popular. No, Entonces, exactamente. con el tiempo, Todo lo contrario. se debería valorar mucho más ese rol histórico de Alfonsín, que es el que permite lo que Facundo Manes siempre repite cuando viene acá, que es el único consenso, el último consenso de la historia argentina, que es la democracia. Es el último consenso, que ahora a veces quiere poner un poquito en duda, pero sigue siendo el último consenso. Fue posible por quien dirigía el país. Antes que por cualquier otra cosa. Yo no minimizo a Trasera, no minimizo a ninguno de los fiscales, Moreno Campos, No, pero se cuestionaron más esos roles. Se cuestionaron más los roles de Trasera y de Ocampo que el de Alfonsín en la historia. Lo mismo que queda bastante lavado el rol de la CONADEP. También, sí, quedó bastante... Sí. En la peli. Exacto, y también pasa desapercibido un poco, bueno, ahí y el diputado lo ponía en los fundamentos del proyecto, que hubo una ley de autoamnistía de los militares antes de dejar el poder y que inmediatamente asumido el gobierno radical la deja sin efecto. O sea, habría que hacer eso en un contexto donde los militares habían gobernado hasta hacía 4 meses. Y vos fíjate que tampoco aparece en la película el foco puesto en el rol de las madres y las abuelas. Tampoco, sí. Es un rol que está muy acotado en la película. Yo creo que son elecciones también y que son licencias que se toman los autores. Y además es la primera vez que el director y el guionista hace una película de estas características basada en documento histórico, digamos, sin ser un documental. Es la primera vez que hacía algo que se le parece a una interpretación de los documentos que había de la época, porque de hecho parte de lo que fue el juicio de las juntas es lo que aparece como documento real en la película y después recrean esos momentitos. Sí, o sea, está bien, por eso, criticar es fácil, siempre el que la mira de afuera va a decir le faltó esto, le faltó esto, le faltó el otro. La mirada se pretendió hacer desde donde vos decís, desde el fiscal, y es una posición, digamos. Podrán haber otras películas, de hecho las hay, que se podrán hacer desde otro punto de vista. Sí. Bueno, pero esta idea que cuando nosotros hablamos de, bueno, cuando uno piensa o se pregunta qué se puede hacer para desarmar, desactivar, ¿cómo dijiste vos? No discursos negacionistas, dijiste... conductas, me gustó eso que dijiste. A ver, hay una particularidad que tiene el espacio de Libertad Avanza, que ellos no se asumen negacionistas. Entonces eso... No, si ayer Milei gritaba Massa, vos sos la dictadura. Por en el acto. Claro. Es muy curioso. No se asumen negacionistas, pero llevan a conductas que uno pueda tildarlo así y se genera esa discusión, lo cual, como me parece a mí, creo que lo dije en una oportunidad, hay un revisionismo histórico totalmente confuso, que no termina de tener una línea clara, que lo único que plantean es, bueno, vamos a revisar la historia completa. Bueno, sí, la historia completa, siempre se revisa la historia completa. ¿Quién no revisaría? O sea, en tu caso, ¿cuál sería la revisión de la historia completa? Y ahí quedan un poquito enredados en esta idea de los crímenes políticos de los años 70, que los crímenes tienen que ser juzgados por la justicia ordinaria. Nadie nunca dijo que los crímenes no tenían que ser juzgados. Lo que pasa es que no se podían juzgar porque la justicia ordinaria no sé qué estaba haciendo cuando había un gobierno militar. No sé por qué no lo juzgaba, en caso de que sean ciertos. Claro, sí. Claro. Sí, sí, es verdad. Bueno, todo eso que estamos comentando está incluido en los fundamentos, lo que es el texto lisa y llanamente del proyecto estaba agotado en esos 2 o 3 artículos, no es mucho más extenso el proyecto del diputado. Después en los fundamentos y en una lectura cruzada de lo que más o menos dice, porque es un poco revisar el procedimiento de la historia de lo que fueron esos años que estamos hablando, dice que la dictadura militar tuvo como objetivo la interrupción de un gobierno constitucional y que el uso del poder desde el Estado se ejercía a fin de una estrategia planificada y sistematizada. Todo esto cuenta Salvador en los fundamentos del proyecto, después de decir lo que te decía de la autoamnistía, de cómo fue la convocatoria a la CONADEP, el contexto de lo que eran esos años, que no era fácil porque uno lo ve de lejos y dice, bueno, sí, se avanza en una comisión y listo. En la siguiente placa, algunos de los otros fundamentos. A ver. Bueno, pero eso. La misma consistía en provocar la desaparición de miles de personas, está hablando de la dictadura, la sustracción ilegal de los hijos de aquellas mujeres secuestradas por el más sangriento golpe de Estado que se sufriera en nuestra nación. También el diputado pone blanco sobre negro sobre esto. Está bien, nosotros desde nuestra generación lo vemos, lo leemos, lo sabemos, pero este proyecto también está para que lo lean nuevas generaciones o los chicos que ahora están votando, pues se dice 2/3 de lo que es el electorado, la población entre 16 y
más de hasta 70 obligatoria y más opcional, pero sobre todo la población de más jóvenes, si no se interesó en leerlo, no lo tiene presente, y si nadie se lo inculcó, nadie se lo dijo, no lo tiene. Entonces, bueno, hay que poner sobre texto estas cosas que, como te decía, bueno, sí, nosotros las sabemos, las aprendimos o nos tocó vivirlas. En el siguiente, la consideración sobre desaparición forzada de personas y su correspondiente investigación significó un hito en la historia del mundo, un antecedente en términos geopolíticos inéditos y una fuente jurídica inusitada, dado que traerá posteriores implicancias en tratados internacionales. Se tomó lo que fue el caso argentino para incluirlo en varias convenciones que tenían que ver con derechos humanos. Fue un espejo y como un adelanto lo de Argentina con respecto a otros países del mundo que tardaron mucho más, incluso en algunos lados ni juzgaron. Actualmente, cuando entre los más chiquititos se habla sobre lo que fue el proceso de la dictadura militar en las escuelas primarias, se suele repasar algunos textos que dejó Marilena Walsh. Se citan algunas lecturas vinculadas a las metáforas que María Elena encontraba, por ejemplo, no sé, en Dailan Kiski o en alguna de sus otras historias, para poder hablar alrededor de lo que eran los desaparecidos o lo que era aquello que no se, que estaba entre nosotros pero no se podía mencionar. Obviamente hay la utilización de lecturas. El diario de Ana Frank es otro de los diarios que es otro de los libros bastante citados y recomendados para la edad primaria. Un mundo feliz. Hay muchísimas lecturas que son maneras de entrarle a tramos dolorosos de nuestra historia, ¿no? 1984 de George Orwell, también, para hacer mención de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, también es otra de las lecturas que se suele incorporar, pero bueno, en este caso estaríamos hablando de una lectura obligatoria. Claro, obligatoria, entonces ahí te cambia el perfil. Por supuesto, y además una lectura dura, de un libro emblemático, donde, bueno... porque no es fácil incluir incluir esto, porque vas a tener alguna resistencia, obviamente. Si vemos el contexto actual con esto del negacionismo, vas a tener alguien que te va a decir no. A mí, yo en la secundaria, una profesora de historia nos hizo ver La Patagonia Rebelde hace algunos años, y ya muchos otros colegas de ella la señalaban como esta profesora mucho no nos gusta, esta compañera, digo. Y había todo un murmullo en el mismo colegio de porque esa profesora iba por ahí y otros iban por otro lado. Hay después otra historia que se suele, creo que se llama El Pullover Azul, que es es la historia de un soldado de Malvinas que vuelve a las islas, que también se suele usar. O sea, bueno, es la literatura una manera, un vector que te sirve para revivir y explicarle a los chicos de manera clara que fue lo que pasaba. Hay un libro muy bueno también, creo que se llama Otroso, que es un libro también para chicos que habla sobre una patota que agredía a chicos del colegio y ahí ellos vivían en un mundo subterráneo. Hay muchos libros que se usan como recursos para trabajar alrededor de lo que fue la dictadura militar. Sí, a ver si vemos algún otro fundamento del diputado. La incorporación para la lectura y el análisis del informe de la CONADEC significa un aporte relevante para el conocimiento amplio, completo, directo y no parcializado de lo acontecido de nuestra historia, brindando herramientas a nuestros estudiantes para su formación. Bueno, el diputado radical justamente está diciendo que no es parcializado. Seguramente algún otro diputado tendrá otra opinión de los 257 que hay en la Cámara. No hace falta indagar mucho de qué lado, pero en los fundamentos lo pone y lo asienta, y obviamente desde la Unión Cívica Radical, que fue la principal protagonista de este tramo de la historia en la década del 80. Hay que ver qué posibilidades tiene esto de prosperar en un contexto como este. Yo creo que sí, de alguna manera hay que poner un freno, y escuchaba también que el presidente de la Unión Cívica Radical, ahí tenés una placa más, me parece, de la Juventud de la Unión Cívica Radical, Rombolá, lo amenazaron con que ya van a volver los Falcón Verde. O sea, hay cosas que no pueden decirse. Me estoy refiriendo a La Libertad Avanza, que dijo ya van a volver los Falcón Verde, para referirse al presidente de la Unión Cívica Radical joven. Claro, también sí, que fue repudiado por casi todo el arco
político. Es una barbaridad. Sí. Lo que pasa Es una barbaridad. digo, fue un discurso de campaña, seguramente se captaron algunos votos, lo hemos hablado en algún otro programa, de que se apuntó a por ahí algún elector joven que contra la política de derechos humanos de los últimos años se le ofrecía esto y también entró como parte del convencimiento, pero en una etapa que los dos candidatos tienen que ir a buscar sectores del medio, me parece que ya esto le está sacando o no le aumenta votos de los que ya tiene, porque el que ya está de acuerdo con esa política de negacionismo ya está, y hay que buscar votos del centro, que es lo que quedó entre los que no pasaron al balotaje. Bueno, también quedó una gran parte del voto de Juntos por el Cambio. Claro, exactamente. Hay que ver si ahí no estarán intentando pescar, pero no sé si con este argumento, ahí me parece que van más con el antiperonismo, por ahí. Puede ser, sí, pero bueno, son estrategias en una elección que está palo a palo y cada uno busca voto a voto. Lo que me parece es que no está mal que haya tenido coherencia, que los dos espacios hayan tenido coherencia en este tema y no hayan cambiado, y que en tal caso, el otro día escuchaba una analista que decía, este debate va a seguir. Se viene una etapa de mucho revisionismo, ¿no? Tuvimos una fuerte en 2003, después medio que se estandarizó, y ahora se viene una nueva etapa fuerte de revisionismo, porque inclusive los más chicos están en algún punto pidiendo analizar algunas cuestiones a partir de estos discursos que, me animo a decir, los confunden un poco. Claro, ¿no? Sí. Bueno, ya con el número confunden, digo, más allá de que es indudable, con el número a un chico que no tiene base de formación o que no leyó mucho, lo confunden. No, aparte los testigos de la época, algo que es natural, cada vez están más grandes. Claro. Por lo tanto, sí, se va perdiendo empatía que puedas tener con una persona de 65 o 70 años no es la misma que puedes tener un chico con una persona de 40, digamos. Sí. Por lo tanto, me parece que también ahí hay que tener cuidado, porque siempre la historia hay que sostenerla con una revisión permanente, porque se va eliminando una generación, y a veces por ahí nosotros tenemos una visión de la historia deformada de hace 2 siglos y no lo sabemos. Pero bueno, quedó por alguna razón. Quedó que eso y uno lo recita un poco así. Claro, uno imagina que casi todo lo que recita del siglo XIX es correcto y por ahí no. Sí, para eso hace falta un trabajo de revisionismo permanente, que tal vez, por eso yo no me niego al revisionismo, no parece que esté mal que quieran revisar, que se revise. Sí, y en esto de que se van haciendo grandes. Salvador tampoco se niega. No, por eso. Y también el caso Malvinas, que se van haciendo grandes los veteranos o van falleciendo y ya también vas perdiendo un testimonio vivo de lo que es Malvinas, que Malvinas también tuvo algún coletazo de todo esto del negacionismo. Entonces, bueno, lo que nos dijo Hernán Lombardi. Hernán Lombardi nos dijo que, en su visión, si no se destaca los 2 de abril el error del gobierno de facto de hacer una guerra en Malvinas, es un error táctico inclusive, porque Argentina venía muy bien con la tarea diplomática. Sí. Arruinaron una tarea diplomática y perdieron una guerra, o sea, es un desastre lo que hicieron. Sí. Y él se preocupaba porque dice que los 2 de abril está la reivindicación por un lado, pero no está de algún modo la condena al error estratégico de un gobierno ilegítimo. Sí. Dice, si eso no cambia, en 30 o 40 años, quizá aparezcan unos locos que quieran hacer un desembarco sin estar preparados y reivindiquen a Macera. Y otra vez, claro, exactamente. Sí, es valioso el punto. Otro de los fundamentos es esto se toma en cuenta especialmente por el profundo significado que representa el proceso de memoria, verdad y justicia, que en nuestro país se decidió afrontar, no pudiendo desconocer el trascendente valor que tuviera el proceso de investigación y enjuiciamiento de los delitos perpetrados en una época violenta de nuestro país. Esto asentó las bases en materia de derechos humanos, de los cuales nuestra nación es pionera a nivel internacional, destaca el diputado Salvador en este proyecto de ley. Bueno, a mí me parece que es muy importante desde distintos puntos de vista señalar que la democracia se la cuida todos los días, se la reivindica todos los días, que tiene que haber una especie, primero, de capacitación. Miren, ayer escuchaba ayer escuchaba una entrevista, para mi gusto muy buena, que le hace Luis Novarecio a un rabino que es muy conocido en la comunidad judía, a donde la entrevista dura como 1 hora, está muy buena, a donde obviamente la temática tiene que ver con todo lo que está pasando en Israel, con la invasión de Hamas, pero a lo que voy es se termina hablando sobre el negacionismo. Y él decía, bueno, qué importante es educar, contar, traer testimonios, hablar, explicar, desde la literatura, desde el cine, desde un maestro que pueda decir, miren,
esto pasaba con gente que tenía su edad, o no, o esto pasaba. Y él hace como toda una comparación sobre lo que está viviendo ahora Israel con lo que vivió a lo largo de por lo menos 2000 años el pueblo judío, cómo fue atravesando durante distintos momentos la persecución y el odio, y hablaba de la palabra integración, ¿no? Y decía, en definitiva, cuando uno habla de integración, de poder integrar, es volverse íntegro uno. Y desde ese lugar, dice este rabino, es que uno realmente puede hacer que las cosas sean un poco distintas. Desde su punto de vista, yo dudo a veces, pero desde su punto de vista, la discriminación o el negacionismo es el resultado de la ignorancia, del desconocimiento. Se desconoce, entonces se dicen cosas y se repiten cosas. Yo la verdad es que a mí me cuesta ver ignorancia en Victoria Villarroel, me cuesta ver ignorancia en algunas cosas que sueltan livianamente. Me cuesta pensar que ella proponga que la manera de recuperar no sé cuántas hectáreas donde está la ESMA es hacer nada más ni nada menos que un jardín de infantes. Me parece que está más alineado con un discurso perverso, provocador, que ignorante. Porque ella no está diciendo ahí, che, estaría bueno hacer un mercado de carnes y verduras. No, aparte no está diciendo, estaría bueno que ahí esté el mercado central para vender productos más baratos para por el Estado. Está diciendo un jardín de infantes. Que niños jueguen y se eduquen en el lugar donde los niños fueron robados y secuestrados. Sí, eso, lo del caso Villarroel, ella siempre peleó por la reivindicación de víctimas de la violencia política y en los últimos años, según lo que se ha podido ver, empezó a sentirse incómoda con el negacionismo que atraía esa lucha. O sea, ella iba a los actos de Cecilia Pando, sin ir más lejos. Sí, ella estaba ahí. Sí. Hay colegas que han cubierto muchas de esas manifestaciones hace 15 años y la veían como una joven militante. Y en esta nueva etapa le gusta más aclarar, no, bueno, yo quiero revisar un pedacito así. El resto ya fueron reconocidos quienes tuvieron que ser reconocidos, yo de eso no hablo. No se puede. Tenés que hablar de todo, si no es fácil, ¿no? Porque es inclusive lo que ella supuestamente dice que no se hizo, que es una historia completa, entonces hagamos lo que falta. No, vos tenés que hacer la línea histórica, porque la relación causa y efecto es permanente, ¿no? Y yo insisto con lo mismo. Porque la justicia, como dice Estela de Carlotto en su alegato en el juicio de la verdad, porque la justicia no juzgó a los supuestos militantes políticos que cometían delitos, o mejor dicho, a los militantes políticos que supuestamente cometían delitos, bueno, porque fue parte de un grupo de tareas que tomó ese rol como parte de la dictadura militar. Y eso es un tema, no podés reconstruir una causa judicial que el entonces gobierno de facto no quería iniciar, porque tenía otras tareas, tenía otra, lo dice Estela de Carlotto en su alegato, que un oficial, porque tenían esas cosas, esos insedicidios, se lo reconoce, no me acuerdo si era la hija o a quién, que lo que ellos habían pensado que no pase como Uruguay, donde el militante político terminaba siendo amigo del carcelero, entonces había que aplicar todos los métodos nazis. Bueno, si eso ocurrió, ¿qué vamos a revisar? Tenemos que revisar eso primero. ¿Qué queda por revisar después? Bueno, de eso? no, totalmente, sí. Por eso, yo digo, estamos... por alguna razón, estos discursos apologéticos están en pleno auge. O sea, nadie arriesgaría este tipo de barbaridades, como cuando en su momento Jair Bolsonaro dijo respecto de prefiero que mi hijo esté muerto antes que sea homosexual o una cosa así. Nada más ni nada menos que en Brasil, que es un país que levanta la bandera del orgullo, donde la comunidad homosexual y de las minorías puede abiertamente formar parte de las fiestas en la calle, del carnaval. Nadie hubiera creído que un personaje como Jair Bolsonaro, con esas características, diciendo esas barbaridades, hubiera salido presidente. Sin embargo, yo creo que salen a decir lo que en un sector de la sociedad está aceptado. Sí, si no, nadie recogería ese discurso y lo haría propio. También es cierto, aún pensando así. A mí me parece que eso es cierto, pero también lo es que ellos toman votos a partir de otras situaciones, de otras demandas que hay, más económicas y sociales, y que de alguna manera aprovechan la llegada de la gente para hacer este revisionismo torcido, a mi modo de ver, más torcido de lo torcido que dicen que ese revisionismo que se hizo hasta ahora, pero su punto de llegada es otra coyuntura. Hay un discurso que siempre recomiendo sobre este tema, que es el de Carlos Kunkel, cuando se hizo
el debate por la ley para evitar que haya salida anticipada de los represores, Kunkel, que fue, sabemos, un activista político de los años 70, él dice que el idioma era la violencia, entre otras cosas porque en el año 55 se tiraron bombas en la Plaza de Mayo contra un presidente que tenía todavía mandato. A partir de eso, el lenguaje de la política en Argentina fue la violencia, pero que todo eso terminó en el 83. Entonces, fijémonos cómo llevamos un revisionismo concreto y amplio, cuando inclusive lo tenemos que extender más atrás. O sea, hablamos del activismo político en función de la violencia, y si vos militabas por un presidente que lo echaron tirándole bomba en Plaza de Mayo, es muy probable que ese militante no se haya hecho muy diplomático, si eso era lo que ocurría. Por lo tanto, la violencia política termina no estando más, o por lo menos cediendo casi hasta su totalidad, cuando empieza el consenso democrático del 83. Ahí es donde ya empieza a dejar de tener sentido y empieza a dejar de ser una herramienta con la que se conseguían cosas. Bueno, ahora, perdón, ¿no ibas a decir algo más? El 83, lo que dice Mauri, tuviste un proceso hasta ¿cuándo fue tablada? 89, 90. Sí, más o menos, claro, Bueno, eran las insurrecciones. Claro, ahí todavía tenías esos coletazos de insurrecciones, Semana Claro. Santa del 87 y no las agrupaciones políticas. Claro, no eran agrupaciones políticas, pero para ver que el partido militar, entre comillas, como se dice ahora, a la llegada de Villarruel, estaba todavía en un estado latente, digamos, no estaba del todo neutralizado. Bueno, eso fue hasta del 83 al 91, más o menos, y ahora vuelve este resurgir. No es que el 83 llegó y te marcó y fue fácil, pero se fue diluyendo. Lo que pasa es que ahí vos estás hablando de amenazas de levantamientos militares. Sí. Eso sí dura un poco más. Lo que sí es cierto que después del 83, la agrupación política que asciende a partir de la violencia dejó de existir. Una agrupación política que a partir de la violencia como recurso puede ir consiguiendo cosas. Hubo otro idioma, el idioma de la democracia, que se inicia con Alfonsín y también Antonio Cafiero por parte del PJ, y que tiene por ahí esa foto del 87, del Felices Pascuas, con todos juntos en el palco, la mayor escena, digamos, de representación de una época que llegó para quedarse. Si uno ve en perspectiva de los años 70, y sí, la política, la acción política tenía la violencia, porque la acción de gobierno tenía el golpe de Estado como recurso. Claro, exactamente. Era otro idioma. Pero estaba fresco y se vivía, esto que ahora los chicos, por ahí las nuevas generaciones no lo viven, de que estaba latente la posibilidad de que se podía volver. Se podía volver. Se podía volver. 87, un poco, Mario Negri, que ahora lamentablemente va a dejar de ser diputado, era vicegobernador de Córdoba, y él le tuvo que poner el cuerpo, creo que 30 años tenía, al levantamiento, porque eran cada una de las provincias. Claro, sí, exactamente. Cuenta la anécdota de que le dijeron a un par de personas mucho más grandes que él. Y otro coletazo. Le dijeron, esto empieza así, ¿eh? Claro, por eso. Otro coletazo después del 83, más allá de estas insurrecciones de la década del 80 y antes de este partido militar de ahora, encarnado un poco por la libertad, avanza, tenés al Modín ganando fuerza política y parlamentaria en la década del 90. Llegó a ser tercera fuerza del Congreso. Claro. Yo todavía miraba los números. Llegó a ser tercera fuerza el Modín de Aldo Rico y otros carapintadas y exmilitares que habían entrado con ese discurso en el menemismo, un poco quedaban. Pero se tuvieron que adaptar las reglas de democracia. 10 años después, nada, no era nada. Claro, sí, fue ese auge y después desapareció. Sí. Bueno, ahora en un ratito vamos a seguir con este tema porque el Congreso me parece que es como un poco el lugar, el escenario a donde se intenta frenar o desnaturalizar discursos que lamentablemente pretenden penetrar como si no pasara nada, ¿no? Y me parece que acá, con distintas normativas y con distintas discusiones, se está tratando de decir, bueno, no es irrestricto el derecho que una persona, y más aún si pretende ser candidato, y más aún si lo hace durante plena campaña electoral, diga cosas que lesionan directamente nada más ni nada menos que ese lugar en el que pretende ocupar un espacio, que es la democracia, ¿no? Es como, suena realmente muy contradictorio. Vamos a escuchar ahora lo que decía el diputado Daniel Arroyo, en el trabajo en comisión alrededor de un protocolo de protección y detección de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.
La verdad que celebro dos cosas. Primero, que sea de consenso. En mi opinión, lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, con promoción, protección, tiene que tener consensos. Tenemos que generar políticas que van más allá de algún debate metodológico. Se ha logrado, o sea que realmente me pongo muy contento que estemos todos firmando un mismo dictamen. Agregar solamente que a la idea de la tarea de poder evaluar, seguir, de poder denunciar, hay otra previa de prevención. Yo le doy mucha importancia a los protocolos para que todos sepan qué tienen que hacer en un club, en una escuela, en un determinado lugar, con un proceso de prevención previo. Yo he sido ministro de la provincia de Buenos Aires y entendí que todos entendían algo distinto del protocolo y que cada uno entendíamos que tenía que hacer algo distinto previo a las situaciones de denuncia. Entonces sí creo a la dinámica que a mí me parece clave de instituciones que denuncien, hagan un seguimiento. Está lo anterior, que es que los operadores, los que están en el sistema, sepan qué tienen que hacer. Creo que en esto va a avanzar. Por eso le doy simplemente muchísima importancia que sea de consenso. Es absurdo que sobre estos temas tengamos dictámenes distintos. Hemos logrado algo, a mi modo de ver, muy favorable. Y segundo, pondría mucho el acento en la prevención, que todos tengan en el club, en la escuela, en las distintas instituciones, que sepan previamente qué tienen que hacer para poder detectar y luego sí denunciar. Pero mi impresión es que si trabajamos bien en la prevención, seguramente vamos a mejorar. Bueno, Mauri, vos tenés más detalles sobre este protocolo. Sí, esto es un protocolo, un proyecto de ley que se aprobó. Último tema que se aprobó en la última sesión, que creo que fue el 10 de octubre, 5 de la mañana, se aprobó, ya tenía dictámenes y vuelve al Senado porque tiene modificaciones. Estamos hablando de el protocolo de protección y detección de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. O sea, estamos hablando de un protocolo que tienen que tener las instituciones de bien público, en realidad las instituciones en general, ya vamos a enumerar cuáles, para evitar casos de abusos de niños, niñas y adolescentes en el lugar. También si pueden detectar en alguna oportunidad, como sabemos el caso de la ley Lucio, que se trata de también de detectar casos como el de Lucio Dupuy, que tenía un abuso permanente en su casa y no fue detectado por la escuela. Bueno, esto es abarcativo a todas las instituciones por las que puede pasar un niño. 160 votos positivos y había pasado este proyecto, en realidad se inició en el Senado, fue aprobado y va a volver con modificaciones. ¿Por qué? Lo de siempre. En la Cámara de Diputados, en realidad lo de siempre no. Es raro que esto lo haya detectado diputados y no el Senado, que tiene que ver con las autonomías provinciales, porque lo que ocurre es que la ley como estaba redactada para algunos diputados y diputadas de algún modo alteraba el poder de controlador que tienen las provincias sobre sus instituciones. Pero es importante porque volvemos a lo que venimos hablando con temas de salud y educación. Una ley que fija normas generales y que tiene un control horizontal. O sea, por un lado el área nacional y por un lado el área de cada una de las provincias que tiene que interferir. Lo que se evita, lo que se quiere evitar es que las provincias se hagan la desentendida con este tema. No puede haber un caso de una provincia que no tiene protocolo y otras sí. Todas deberían tenerlo con esta ley. Sigamos para ver de qué se trata. Es un proyecto muy cortito. Y acá, esto es lo que plantea, lo ponemos ahí en choclado grande para ver qué abarca. Toda institución, organismo y establecimiento deportivo, social recreativo, educativo, también incluye los colegios, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niños, niñas y adolescentes, debe construir con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, eso hubo que aclararlo, protocolos de prevención y detención de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes conformes, lineamientos trazados y aprobados en el marco del Consejo General de Adolescentes y Familia. O sea, si vos tenés un club, lo que tenés que tener es un protocolo para evitar casos de abusos o en detectarlos. O detectarlos. Claro. Detectar y evitar, claro, exactamente. Mira, ¿se acuerdan ustedes el documental que se llama Atletas A? No, es un documental no. de deportistas de élite seleccionado americano de gimnasia deportiva. Sí. De hecho, una de ellas, hoy que se llama Simón, de nombre no me acuerdo su apellido, que es una chica que hoy sigue compitiendo olímpicamente, el caso se destapa con su denuncia. Todas las chicas del seleccionado americano de gimnasia deportiva, a lo largo de muchos años, sufrían abusos sexuales por parte del médico del seleccionado. Pero como no estaba implementado el protocolo, claro,
primero que ellas eran menores de edad. Segundo que lo que hacía el médico era, obviamente, en un claro abuso de su poder y de su lugar de profesional, las abusaba solas y les hacía creer que en realidad lo que hacía era como todas unas maniobras en los cuerpos por los dolores que le producía un tipo de deporte tan exigido para las jóvenes. ¿No? Bueno, entonces en ese contexto les hacía todo tipo de vejámenes y de abusos sexuales a todas, a muchas de ellas. Ellas no solo no supieron a dónde tenían que ir a denunciar eso que les pasaba, claro, sino que además cuando lo hicieron por no haber un protocolo, nadie las protegió, nadie las puso a resguardo y lo que se hizo es una protección hacia el médico lejos de hacerlo a ella. Se vuelve en contra, sí. Y es muy interesante el caso porque ahí lo que trae es esto, es desde entonces existe primero una capacitación, una posibilidad de identificar que esa situación es un abuso, sí, y segundo, una vía de acción. Por ejemplo, no sé, decirte, bueno, las chicas no entran solas a la revisación médica, sí, o con el médico. Algo parecido a lo que pasa en algunas escuelas, donde te dicen, no, nosotros no les vamos a cambiar, claro, los pañales a los, sí, chicos, nosotros no les suministramos medicamentos, nosotros... Vieron sí, que sí, hay todo un tema. Hay todo un protocolo que lo que pasa es que debe ser que está todo muy... desconectado entre sí. Debe ser que la capital federal funciona, sí, de una manera y por ahí en un jardincito de, qué sé yo, de Rosario funciona de otra. Pero claro, hay como ciertas cosas que te dicen, por lo menos yo te digo, mi experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, en el jardín, era, che, te mando el remedio porque mi hijo no se está sintiendo muy bien, te mando el ¿cómo se llama? El antibiótico. No, nosotros no suministramos, el antiinflamatorio, gracias. No, nosotros, sí, no suministramos. Pero ¿qué tiene que venir el papá a darle, o si está con antibiótico, es 10 días, tenés que ir al colegio a darle, porque la maestra, sí, no le puede dar porque no es su competencia darle un antibiótico. Lo mismo el cambio de pañales. Vieron, sí, que eso fue todo un tema. Es, sí, todo un tema por el tema de los abusos sexuales en los jardines. Sobre todo cuando fue el caso, ustedes se recordarán, el caso tremendo del Jardín Tribilín. ¿Se acuerdan? Sí, en San Isidro. Que el papá le había puesto en la mochilita al nene un grabador, sí, y quedó grabado todos los maltratos a los que fueron sometidos los niñitos. ¿Se acuerdan ustedes que les daban de comer comida en mal estado, les pegaban? Sí, los maltrataban, los insultaban. Era sí, un horror, les hacían el submarino, era un horror, y participaban varias maestras y te decían después, no, pero si no nadie está sola con los chicos. Claro, porque eran todas cómplices. Sí. Entonces, a partir de lo que fue ese caso, algunas cosas se pusieron en funcionamiento en las escuelas, pero de repente no en los establecimientos deportivos. No, totalmente. Y con, claro, un protocolo, de alguna manera, ningún establecimiento podría decir, bueno, yo hice lo que pude. Tenés que tener el protocolo. Exacto. De hecho, uno de los debates que había, creo que era el diputado Vara, que es socio de un club muy importante de Corrientes, Regatas, que no sé si la cantidad, creo que 7.000 socios habló, pero no, más, 30.000 socios, un número altísimo. Sí. Y bueno, decía, en esos clubes los protocolos están, pero no es lo mismo aplicarlo para uno de 30.000 que para uno de un club chico. Me parece que se coinciden que en ningún caso es excluible un código, ¿no? O sea, un protocolo, digamos. Se puede aplicar, lo que planteaba era que se tenía que aplicar de otra manera. Bueno, ya estaba pensando un poco más en el trabajo de campo que van a tener que hacer las autoridades locales, que van a tener que hacer un contralor de cada una de sus instituciones. Por más chica que sea, tiene que tener un protocolo. Si vos dejás a un profesor, a una profesora con menor edad, tiene que tener en lugar un protocolo para evitar ese tipo de denuncias. Vamos a ver otros aspectos de este proyecto que ya fue aprobado. Y acá este punto que es el de mayor discusión, ¿no? La Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia con los organismos provinciales de protección de derechos en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. O sea, los organismos provinciales y el Consejo de Niñez y Familia. O sea, en el Consejo de Niñez y Familia están los organismos provinciales más la Secretaría Nacional y todos tienen que conciliar en la posibilidad de hacer un contralor de las instituciones de todo el país para que esté presente este protocolo. Deben establecer lineamientos nacionales mínimos del protocolo. Esto es una frase muy común, los presupuestos mínimos, o sea, ¿qué es lo mínimo que la nación le pide a todas las provincias, en este caso también al ámbito privado, no solamente jurisdiccional, de protocolo? Y sobre eso, si quieren ampliarlo, lo amplían, obviamente. Y poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento y otras herramientas que estimulen
pertinentes para confeccionar el protocolo. Esto es Claro. muy interesante. Esto puede Sí, cambiar está bueno. muchas actitudes que hay en todos los clubes de la Argentina y solo con una ley y un contralor de la ley, y no tiene presupuesto Claro. amplio, en realidad casi no tiene. Es una cuestión de alguna manera pedirle a una institución, bueno, establecer un protocolo, inclusive con el personal, una comisión directiva puede gestionar un protocolo con un costo ínfimo, ¿no? Bueno, brindar asistencia técnica a las instituciones para adecuar los protocolos a distintas realidades y sistemas de protección. Esto es lo que decía un poquito en su momento el diputado Vara, tener en cuenta los clubes chicos, ¿no? Los clubes chicos, claro, un club chico tiene 300, 400 personas, 400, 400 menores dando vuelta. Eso es un club chico. Por ahí tiene pocos socios, pero los chicos van y vienen. Claro. Y promover a las autoridades de aplicación un sistema de evaluación y monitoreo, diseñar una campaña de promoción. Se deberán salvaguardar los datos personales de los niños, niñas y adolescentes. Y la ley que imagino el Senado tratará, quiero creer antes de fin de año, tendrá luego 180 días de implementación por todo este sistema que está enmarañado que hay que hacer de control y contralor, de evaluación, de información cruzada. Pero bueno, si pasa un caso de abuso, o para evitar que pase un caso de abuso, va a haber un protocolo, y en caso de que ocurra y una institución no tenga protocolo o una provincia no tenga protocolo, lo importante es que va a tener que dar explicaciones, ¿no? Va en sintonía Claro. con la ley Lucio, ¿no? Muy parecida, Que exactamente. van a convivir ambas legislaciones, ambas leyes con el mismo objetivo, digamos, que claramente me parece que redunda en esto, que nadie despierta de un día para el otro siendo un violento hacia un menor de edad. Nadie es un violador, un abusador, un golpeador de un día para el otro, y por lo tanto los niños suelen dar señales de este tipo de situaciones. Y lo dan cuando pueden, lo dan a veces en una clase de educación sexual integral, lo dan a veces en el club de barrio, donde de pronto en el vestuario se atreven a contar a un profe algo que están pasando, lo dan a través de un dibujo que pueden hacer en una clase de plástica, y ahí, bueno, pero si vos tenés un protocolo de acción más una capacitación que te permite unificar todos esos criterios, tenés muchas más ventanas abiertas para poder rescatar a ese chico de esa situación y saber qué hacer, porque muchas veces también te dicen al revés, en los colegios sobre todo. Mira, para nosotros la sospecha es que tal chico está sufriendo X situación de violencia, pero no nos podemos meter porque nosotros no sabemos, porque no tenemos certeza, porque llamamos varias veces a los padres, pero los padres no vienen. Estoy inventándote miles de situaciones, porque uno después dice, pero ese chico no iba al colegio. Sí iba. ¿Y cómo iba al colegio? Bueno, a veces iba bien, a veces iba mal, a veces hacía pis encima, a veces pegaba a sus compañeros, a veces también tenía juegos sexuales. Bueno, entonces me parece que todo esto va en sintonía de decir, bueno, che, demos muchas herramientas a mucha clase profesional que tiene contacto con menores de edad, y que estén extendidas esos recursos y que estén protocolizados, que no dependa de el tipo de colegio al que va el chico o el tipo de club al que va el pibe, y que estén todos realmente atentos, porque esto es algo que desde la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, cuando vienen a dar el informe, es de las situaciones que más preocupa. Las situaciones de abuso sexual hacia los menores de edad intrafamiliares. Sí, además eso, intrafamiliares sobre todo hay muchos casos, y sí es lo que siempre se pone de relieve cada vez que vienen estos informes. También lo que dice Mauri a lo último, en las placas, y lo ponemos mucho en muchos temas, esto de la adhesión de las provincias y que no te quede un sistema desparejo, porque todas estas leyes nacionales que necesitan que las provincias se adapten o las hagan cumplir, a veces tienen alguna reticencia o decidan alguna provincia para su aplicación, entonces no termina siendo parejo, y lo que voy a decir, depende de la provincia, depende si la institución es pública, privada, si es grande, si es chica, o sea, tenés un montón de factores y después no termina siendo uniforme tampoco. Exacto. Bueno, lo bueno me parece es que el Congreso también se empieza a dar cuenta que son temas de extrema preocupación, de extrema gravedad, sobre los que hay que hacer algo, porque sobre todo durante la pandemia, cuando se cortó el contacto de los chicos con distintas de estas situaciones que mencionaba recién Mauri, la posibilidad de rescatarlos de esas situaciones de violencias era diametralmente menor, porque ahí donde el pibe tiene la oportunidad de estar con otros, ¿no? O ir a la casa de un compañerito y darse cuenta que eso que le está pasando no es normal, no está bien, no corresponde, o eso que le pasa se lo tiene que poder contar a alguien. Bueno, todos los que establecen de alguna manera u otra un contacto con ese chico tienen la responsabilidad de hacer algo.
O sea, Claro. ya no es, no, mirá, no puedo meterme, no sé cómo, tengo miedo de tener algún tipo de represalia en mi trabajo. No, te tenés Sí. que meter. ¿Para qué me- Te tenés claro. que meter. Porque es la única manera de cortar con eso y también de que a los chicos les crean. Sí. Hubo un caso, ahora hacemos la pausa. Hubo un caso que está vigente ahora, una maestra de 33 años, abusadora de chicos de 12. Sí, lo vi. ¿Lo vieron? Sí, sí. En La Plata. Sí. Le escribía cartitas de amor a los chicos, a las chicas, a los chicos en distintos colegios. Nadie hizo nada. Porque el nene de 12 años tiene miedo que la maestra lo desapruebe y no sabe cómo salir de una situación así. Si lo que tiene es una diferencia de edad abismal y una inmadurez para poder hacer algo al respecto. Pero todo el resto que esté en contacto con los niños, ese chico va a un club, si ese chico está en contacto con otros, va a un taller, una escuela de teatro, de música, lo que sea, puede ayudar. Es Claro, una oportunidad para ayudar. totalmente, sí. Bueno, hacemos una pausa cortita y en un ratito seguimos con más aquí en la segunda edición de DTV. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Recuperar para Juntos por el Cambio, para Juntos por Entre Ríos, en el caso nuestro, que así se llamaba nuestra coalición, porque tenía otros partidos adentro. La ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no? que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista, bueno, tiene un significado y un sabor muy especial. Nos instó a seguir con la humildad militante y a practicarla las 24 horas del día, porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotaje, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que dos jueces habrían hecho un descargo por escrito. Dos descargos por escrito hoy.
obstante, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120, estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mi foto es básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy, a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas.
Acá estamos de regreso después de la pausa y vamos a seguir contándoles sobre aquellos temas que, sí se fueron trabajando, aprobando, discutiendo en las distintas comisiones. Recuerden que la semana anterior hubo mucho movimiento, mucha actividad, muchas discusiones que se dieron dentro de las comisiones, que estaba ahí la expectativa de una posible sesión que luego, los tiempos no acompañaron para que se pudiera por lo menos dar la posibilidad de debatir en el recinto el tema de la ley de financiamiento educativo, entre otras cosas. Sí, los tiempos y el clima, el ¿no? clima político, Claro. el oficialismo, esto de la definición que habían apurado desde la Libertad Avanza y desde el sector más duro del PRO en lo que tenía que ver con el conflicto en Medio Oriente, y una expresión que se le pedía al gobierno argentino sobre los rehenes, y también el tema de la interna de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio no tenía muchas ganas de ir a que se vieran sus divisiones en una sesión. Y se vienen viendo hace un año y medio. Claro, pero bueno. exponerlas en un ámbito institucional, digo, expuestos. o sea, es más que esto de los Twitter de todos los días y de las declaraciones, o lo de Me Morales parece y que los Macri. bloques chicos no tenían ganas de prestarse a una sesión en la que, al margen del temario, iba a haber una gran cantidad de cuestiones de privilegio, También, de tratamiento, que tenían que ver con los temas de coyuntura. En las últimas sesiones ha habido un acuerdo de la labor parlamentaria para intercalar estos momentos, Muy bien, que son sí. expresiones políticas que hay en la sesión, entre medio de los tratamientos. Pero a veces demora, tarda un montón en iniciarse una sesión, porque alguien tiene que, o mucha gente tiene que plantear cuestiones que no tienen que ver con el temario. Creo que en esta oportunidad los bloques chicos, que eran los que le podían garantizar el quórum al gobierno, le dijeron, no, bueno, la verdad que no tengo ganas de unos días antes de la elección estar expresándome de pronto por una ley y terminar en el medio de un debate que no tiene que ver con lo que venimos a hacer. Se vota pronto. Hay muchos que son bastante cómodos, muchos sectores bastante cómodos en no tener una expresión sobre alguno u otro candidato, la quiere sostener. Recordemos, Juntos por el Cambio, solamente el PRO, y no en su totalidad, se expresó a favor de Javier Milei. O sea, Claro. 2/3 partes, más de la mitad por lo menos de Juntos por el Cambio, no tiene esa postura. Exactamente, por eso es incómodo. Y sí, lo de los bloques chicos de no definirse, porque en la última sesión, por ejemplo, había salido el tema Israel, Franja de Gaza, y había salido el tema negacionismo, por cuestiones de privilegio. Entonces ahí los obliga, lo que vos decías, a estar en un escenario que por ahí no quieren estar. O a definirse, o a tener que tomar alguna postura, o a tener que votar para rechazar que se trate cual o tal tema, que se sabe que no va a avanzar, pero que hay que expresarse y decir lo quiero o no lo quiero. Entonces, desde esa posición incómoda dicen, y no, mejor no abramos y esperemos a después del balotaje. Bueno, ahora vamos a seguir con eso y con lo que podría suceder después de las elecciones, que ahí se abre otro capítulo, queda por delante el tema del presupuesto y que queda por delante también estos temas que, tendrían que resolverse antes que cambie la conformación del Congreso, ¿no? Por ejemplo, ver qué es lo que pasa en otros, por ejemplo, el tema de que se iba a hablar, el tema del previaje, que iba a entrar como una Finalmente política es un de proyecto Estado que no ingresó. Que no ingresó. No Hay que ingresó. ver ahí. Y me parece que qué tampoco sucede. hay tanto apuro, porque tengo entendido que funcionaría como ahora, donde no se aplicaría en temporada alta, ¿no? Exacto, porque Entonces, el previaje entra se puede debatir tranquilo. a excepción de la temporada alta, lo que también es un argumento que le juega en contra al previaje. Porque todos hablan muy bien de la política y de cómo resultó para los sectores de turismo promover el turismo interno, pero también todos dicen que raro, porque cuando llega la temporada de verano y aún te fajan y te cobran precios siderales, también está muy ocupado todo. Entonces, bueno, es que esta es una época... ¿qué estás promoviendo? Es una época muy, muy particular, Meli, porque es muy caro ir al exterior. Entonces, la demanda en la costa atlántica está sobredimensionada, porque tenés un montón de gente que no va al exterior y que se queda acá y que invierte en la costa atlántica. Eso no pasaba hace 10 años, cuando los fines de semana largos terminaron siendo lo que salvó al turismo argentino. Estaba en una situación muy complicada, porque uno iba por el verano por las playas, no había nadie, o había poca gente. Me parece que esa situación es macroeconómica, es circunstancial. Lo que sí está bueno, que existe una herramienta para salir los días en donde no hay temporada, porque los días de temporada siempre va a haber una demanda de todo tipo de poder adquisitivo. O sea, que te quede un fin de semana del año
y te puedas escapar, puedas ir a otro lugar, puedas generar, aparte de una zona de confort, de una zona de viaje, también alimentar un poco alguna economía regional, ¿no? Claro. No, y más en un sector que fue golpeado, el más golpeado casi por la pandemia, entonces para levantar a ese sector. Sí, y Sergio Massa dijo que es la cuarta industria en importancia sobre la que poner la economía en pie, porque no es solamente la industria del turismo, sino todas las actividades solidarias al turismo que también salen muy beneficiadas cuando se intensifican este tipo de promociones o cuando se, por ejemplo, aprueba el Día Nacional del Chinchulín para algún, diciendo cualquier cosa, pero para traer un ejemplo, para alguna localidad que uno dice, che, es de lo importante, bueno, para esa localidad es muy importante, claro, porque eso mueve mucha gente. Un sector que mueve mucho, es el cuarto sector en lo que tiene que ver con la economía argentina, y ese es un argumento que se pone sobre la mesa también por los defensores de la actividad turística cuando se discuten los feriados, que también es otro tema que siempre se da, si tienen que ser más, menos, largo, extra largo. El gobierno de Juntos por el Cambio tuvo una política bastante diferenciada de lo que es el Frente de Todos. Algunos feriados los puso como no laborables, había achicado la cantidad. Entonces ese es otro debate que se da porque también te alimenta mucho el turismo interno, estas escapadas cortas que son una modalidad de los últimos 10, 15 años, entonces eso también influye. Sí, las escapadas cortas que son, aparte tengamos en cuenta que el turismo, cuando dicen es una industria importante, tiene una particularidad, que es que distribuye mucho los puestos de trabajo, ¿no? Porque es una industria que genera la necesidad de que mucha gente labure. No es una industria que crece y que por ahí no es paralela no es proporcional a la demanda laboral que hay, y para eso es necesario que el trabajo no sea solamente golondrina, ¿no? Yo me acuerdo en esa época donde se viajaba tanto al exterior, que en algunos lugares del país, bueno, nosotros necesitamos en el año sí o sí tener varios fines de semana fuertes, porque no nos alcanza más con el verano, y para eso los fines de semana largos nos están dando una mano bárbara, por favor no lo saquen, porque hay mucho, con estos fines de semana largos es una cosa, digamos, un lugar común, la típica afirmación que por repetirla y por entrar en una corrección política terminamos creyéndola toda. Primero, bueno, vos sabés bien, Leo, los feriados de Argentina no son más que en otro país, lugar del mundo, de ninguna manera, inclusive en los países desarrollados es común que tengan semanas, o sea, así como semana acá, de Navidad. Sí, o semana por tal cosa, o semana, no son más que en otro lado de ninguna manera, y por otro lado, me parece poco serio hablar de que las fábricas o las industrias en Argentina por 3, 4 fines de semana más van a producir mucho menos, porque las variables de productividad son miles, todo el tiempo se plantean a través de iniciativa de ley, y lo único que falta es que la única variable que hay que tomar en cuenta es que justo 3 sábados del año no se puede abrir. Claro, pero se instala así ese debate de los que queremos trabajar y no queremos tanto feriado, y los que quieren descansar no quieren hacer nada, cuando verdaderamente se está dando trabajo en los lugares de destino turístico. Y también eso. Y por otra parte que hay mucho trabajo informal, de modo que el kiosco, el almacén, el restaurante, el barcito, la tiendita, termina abriendo, a pesar de ser feriado, porque termina habiendo algún movimiento y nadie paga como excepcional ese día. Entonces, también ojo con eso, ¿no? Porque el feriado, no podemos abrir. No, terminan abriendo, el problema es que no terminan pagando lo que tienen que pagar, porque hay mucha informalidad, y el laburante necesita el laburo y necesita el mango, y no se puede dar el gusto entre ir y no ir, y se banca como venga, bueno, qué sé yo, fue veo, me pido otro día, no sé, lo que sea. No, claro, y la idea de que la falta de productividad de una fábrica está por ese feriado, digamos, hay que hacer un análisis económico complejo. Veamos cuánto influye entre toda la cantidad de variables que hay. No nos podemos quedar con esa afirmación que es un lugar común y que yo he escuchado, hay playas llenas y fábricas vacías. Es exagerado, por favor. Por un fin de semana más en febrero y uno en diciembre. Por 3 días más. Sí, está instalado eso. Sí. Está instalado. Si les parece, también queremos repasar lo que dejó el último programa Mundo Villa, a donde estuvo la diputada María Rosa Martínez, también hablando sobre, bueno, en este noticiero, que es un noticiero de los barrios populares, hablando sobre el rol que cumple la política en esos barrios y sobre todo, bueno, cómo se puede lograr mayor integración y mayor equidad entre los distintos territorios de la República Argentina, pero especialmente para aquellos que más necesitan de los recursos. Lo escuchamos. Sin ninguna duda tengo una gran alegría por la provincia de Buenos Aires, porque tengamos a nuestro gobernador Axel Kicillof reelegido,
por todos nosotros y nosotras, y también por los ciudadanos, por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Los últimos días de campaña electoral previo a las generales ya era notable el clima de adhesión a la candidatura de Axel, pero también a la de Massa. En nuestro distrito, yo soy de Almirante Brown, subimos 15 puntos. En Almirante Brown llegamos al 54% de los votos, y creo que hay un ADN, hay una historia en nuestro pueblo que pesa a la hora de definir un voto en una situación tan compleja a nivel económico, de precios, de seguridad, y que tiene que ver con cuáles han sido los proyectos que han llevado adelante los derechos de nuestro pueblo. El derecho al trabajo, el derecho a la indemnización, el derecho a las paritarias a partir de Néstor Kirchner. Bueno, me parece que eso marca, señala el rumbo que hemos tomado en la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias argentinas. Es el peronismo. ¿Cómo estamos con el tema de las elecciones? Y aparte que no se pueden difundir encuestas, hay muchas cosas que ya no se pueden hacer. En una elección pareja, donde la última encuesta se puede difundir 8 días antes, las encuestas no sirven. Claro. Claramente, es muy difícil. Por lo menos las encuestas públicas, ¿no? Después las que tiene cada candidato sabrán. Obviamente, también yo creo que son una herramienta que por lo menos no ha logrado acompañar la manera en la que votan los argentinos y las argentinas. No ha logrado acompañar porque, bueno, es muy costoso. Tal como nos la presentan. Ahora, ellos tienen sus encuestas. Tal como nos la presentan, y también la manera de medir y las preguntas, y cuando tampoco te cuentan qué es lo que salen a preguntar. Cuando no se difunde qué le preguntaron a la gente, ¿no? Y no son encuestas presenciales, pues son muy costosas. Claro, eso es lo que dicen. Que son tan caras que no las pueden hacer. Las que se regalan. Las que hacen los propios candidatos, tal vez sí, no lo sé, digo, pero hay información con la que los candidatos cuentan que muchas veces no la quieren dar a conocer. Por lo tanto, y a su vez hay sondeos cualitativos, es un mundo complejo, pero lo que es cierto que siendo un balotaje, los indecisos, los votos en blanco, que ese día van a ser clave, ¿no? Sí, exactamente. Es como el suplente que entra al último minuto, ¿viste? Fresco. Sí, pero ahí me quedo pensando en lo que decís vos, ¿no? Hay cosas que también, por el devenir propio del movimiento y la manera en la que nos movemos en sociedad, mismo si el mundo o el submundo Twitter, que sigue funcionando como si no hubiera veda, como si no hubiera ningún tipo de limitación, también genera un efecto, aunque es microscópico, pero genera un efecto. Y después vos tenés que, para mí, pensar por qué y para qué existe la veda y qué es lo que pasa al respecto cuando son leyes viejas. Claro, eso me refiero. Lo mismo con las encuestas. Digo, es muy complicado reformarlas. Si la encuesta es una foto, ¿a mí de qué me sirve saber qué hubiera votado la gente una semana atrás? Que no te sirve. Claro. Y no te sirve. ¿Y entonces? Bueno, te servía una semana atrás, hoy ya no te sirve. O sea, sí, obviamente uno las recibe, pero no las puede difundir. Entonces, le sirve a ¿Quién la va a hacer? A mí una vez un candidato me dice, mira, ¿podés hacer una semana antes? Sí, pero sos muy ansioso si las haces porque ese día todo puede cambiar y ya tenés la campaña planeada. Entonces, si vos no podés cambiar la campaña porque ya terminó, ¿para qué vas a hacer una encuesta? Más vale esperar ese día. Entonces, los 3-4 días finales, a veces no hay información de ningún tipo. Claro. Bueno, sí, escuchamos, más allá de algún ajustecito que puedas hacer, pero sí, básicamente no. Un proyecto de ley presentado por la diputada Margarita Stolbizer de Encuentro Federal. Se trata de una prohibición de la tenencia, aportación, transporte y uso de armas de fuego a toda persona que haya sido denunciada por violencia intrafamiliar o de género. El proyecto de esta diputada tiene como objeto reducir la cantidad de armas en manos de la población, prohibir la tenencia, aportación, transporte y uso de armas a toda persona que haya sido denunciada por violencia intrafamiliar o de género y suspender su condición de legítimo usuario de armas registrada a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, esto es la ANMAC, que es la que se encarga de regular este sistema de armas. La siguiente placa. Para esto, la diputada pone y aclara en el texto cuál es la definición de violencia de género, que está expresada en muchos textos, en
mucha legislación, pero se la pone aquí mismo también como para que todo lo que sigue después, cuando se habla de violencia de género, sepa que se comprende todo esto y que no quede nada afuera, que no dé lugar a grises para que la justicia diga, no, pero eso no es violencia de género, no, pero no estamos seguros. Entonces tipifica que es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal, incluyendo las acciones perpetradas desde el Estado o por sus agentes. O sea, se encarga de poner cada cosita bien minuciosa para que no queden vericuetos donde se dé la interpretación de algún juez que pueda tener alguna animosidad o alguna darle algún Estas beneficio. leyes hay que aclararlas siempre, digamos, aclaremos. Estas leyes surgen por fallos judiciales. Claro. Hay fallos judiciales que toman en cuenta mal, interpretan mal una ley, permiten algo que no es correcto, como seguramente hubo muchos fallos que permitieron que una persona que haya sido acusada con violencia de género siga teniendo armas, y bueno, vamos a tener otra ley, porque los jueces se ve que con las que hay no les alcanza. Claro, por ejemplo, ahí te dice que decía que la violencia patrimonial te la incluía, porque te dicen, no, violencia de género es cuando es el contacto físico o cuando es lo sexual. Y ahí te decía, no, es todo eso que está enumerado. Lo económico, lo patrimonial. Entonces, ahí sí se decía, puedo decir, sí puede venir un juez y decir, no, pero que no le pase plata o que no le pase la cuota de los hijos no es violencia. Porque no la agredió o porque no hubo una violencia sexual. No, es eso también. Entonces, quedó contemplado. El proyecto dice que, previo al otorgamiento de permisos o licencias de tenencia o portación de armas de fuego, la ANMAT deberá requerir conformidad a la familia conviviente del solicitante o de la solicitante. Y tiene que pedir a la familia si esa persona puede tener un arma o no. Y la ANMAT deberá implementar un proceso de evaluación de aptitudes psicosociales y que dicha instancia será condición necesaria para obtener los permisos y autorizaciones que estarán a cargo de un equipo profesional interdisciplinario que la ANMAT deberá conformar al efecto de los enunciados. Igual la parte esa que la familia tiene que brindar conformidad, si alguien de la familia es víctima de violencia por parte de esa persona que pide la tenencia de un arma, mirá si va a estar en condiciones de decir, no, la verdad no se lo aporten, no le den el arma porque sí, se pone un poco agresivo, toma un poco de más y se pone agresivo. Habría que buscar esto de las denuncias anónimas o de algún mecanismo. Claro, yo creo que las familias, más que la familia brinde conformidad, que existe un canal para que la familia pueda avisar, che, ojo que esta persona... Sí. Me parece... pero es bueno el punto porque no, mire, no se la den que es un peligro. Si básicamente lo que sos víctima de un violento, lo que menos podés darte cuenta, creo yo, conociendo un poco el tema por notas que hice y demás, que me parece que es como poco probable. Por eso, sí, la verdad estoy pensando bien, no quisiera que a mi marido le den una pistola porque de tanto en tanto se vuelve un poco loco. Claro. Es como un poco... Sí, hay que ver si en la implementación o en la reglamentación, que es lo que llega después cuando lo toma el Poder Ejecutivo, se contempla por allí algún... Pero sí, las líneas de denuncia de violencia de género son anónimas. Y después se supone que todo esto que son aptitudes psicosociales y demás, se supone que cuando uno tiene un arma legal, se supone que uno también tiene que pasar por todos esos chequeos. Sí, hay que ver si se agrega alguno más también, eso hay que ver. O dice psicosocial, ahí yo creo que será incluir alguna una evaluación ambiental, no sé. Por eso, hay que ver si tiene varios puntos para ver y analizar y ver cómo se definen. Para mí todo esto es muy costoso, porque vos imagínate que básicamente si alguien tiene una denuncia en general y es una denuncia por violencia, se supone que lo que hace rato las agendas feministas vienen pidiendo es, monitoreen al violento, no nos pongan a nosotros víctimas la responsabilidad de decir si, no sé, violó la restricción de acercamiento, o si está, no sé, teniendo problemas en otros ámbitos más allá del personal o del doméstico. Es al revés, o sea, lo que pasa es que también eso es costo. ¿Cómo haces para monitorear qué es de la vida del violento o porque el que es una persona que ya tiene una denuncia? Sí. Entonces es alguien que ya tuvo que haber roto ese
ese silencio que impone el violento, ya tuvo que haber ido una comisaría o una fiscalía especializada, ya tuvo que haber dicho sí, me pegó, me amenazó, no sé, me escondió los documentos, no me deja trabajar. Claro, exactamente, sí. Entonces, o sea, yo, es como que digo, me parece bárbaro, no es que me parece mal, imagínate que no me va a parecer mal, pero lo veo como con una perspectiva desajustada respecto a cómo después terminan sucediendo las después cosas. Hay que llevarlo a la práctica, que en la teoría está bien. Y en Básicamente, el texto puede estar bien. más allá de no tener un arma, lo que el tipo, lo que quiero es que ese tipo no se acerque, que ese tipo no se quede solo con los hijos, no sé. Que si es violento y va a tener un arma y vos le vas a decir no le den un arma, obviamente puede haber un encono o algo peor que claro. Digo, no será con un arma, pero será violencia. Claro. Entonces, si tenés esa personalidad. Entonces es difícil. La siguiente placa. Bueno, el artículo 5 de ese proyecto dice que el equipo profesional interdisciplinario considera los siguientes aspectos para considerar lo que se decía en el punto anterior. Algunos son los que venían de la legislación vigente y se agregan un par de ítems a lo último. Hoy lo que se observa es lo siguiente: los antecedentes penales de la persona solicitante, los antecedentes de violencia de género, eso está en la legislación vigente. El punto C, ahí tenemos otro, que son los nuevos hechos. El juez o la jueza interviniente en la causa por la denuncia de violencia intrafamiliar o de género será la autoridad competente y deberá proceder al secuestro inmediato de las armas y municiones que se encuentren en poder del presunto agresor o agresora y dispondrá la comunicación inmediata a la Agencia Nacional, a la ANMAC, a los fines de la caducidad de todos los permisos o licencias y de portación de armas vigentes. Es decir, ahí le da la posibilidad, la facultad al juez o a la jueza del caso para que actúe inmediatamente. Esto es supuestamente, se busca agilizar el proceso a partir de este hecho. En todos los casos de disposición de restricción de cercanía, el presunto agresor no podrá mantenerse en posesión de ningún tipo de arma de fuego. Eso es lo que decías vos un poco, Meli, hoy de... Entonces, esto debiera ser que hay una persona denunciada por violencia y la ANMAC no tiene posibilidad de acercamiento. No, pero debiera ir a hacer una inspección y secuestrar todo tipo de arma que la persona pudiera tener. Debiera ser así. Sí. O sea, inmediatamente como alguien está denunciado, digamos, sin que haya todavía un proceso en su contra, sino solamente con una denuncia, tiene que ir una división especial a hacer una inspección a la casa y secuestrar armas. Sí, o si ya tiene portación de arma previa. Quitárselas. Claro, quitársela, darle de baja el permiso y sacarle el arma. Si la tiene previa, digo, porque por ahí es previo, es legítimo usuario de arma. Pero yo digo pero en el medio le sale una restricción, al momento que le sale la restricción, se le da de baja el arma. Si yo voy a hacer una denuncia por violencia, y yo sé que esa persona convive conmigo y tiene un arma, está bien, está bueno porque la policía, yo no sé si pregunta esto. En teoría de rigor. cruzan datos. En teoría la ANMAC tiene un registro. Y si el arma es legal, por supuesto, debiera ser así. Claro. Y si no, debiera ser una pregunta de rigor que la policía o el policía que te toma la denuncia te pregunte, entre otras cosas, ¿usted sabe si tiene armas? Pues en general hay muchas armas que son del mercado ilegal. No, posiblemente no esté declarada, evidentemente. Claro, entonces ahí debiera haber una pregunta de rigor que el funcionario le haga a la víctima que se atreve a denunciar. Sí, tiene armas, sí, yo sé que tiene un revólver, sí, yo sé que tiene una escopeta que le heredó del abuelo. Porque muchas armas ilegales, en realidad, son armas heredadas. Sí, no solamente son armas robadas o son armas compradas en un mercado ilegal. A veces son heredadas. Sí, eso quedan... lo hablábamos con el tema de destrucción. ¿Te acordás que había salido mucho de dónde salían las armas que estaban en el circuito informal? Claro, y que además muchas veces funcionan mal porque no tienen el mantenimiento, no me salía exacto. Por eso también se toman todos esos aspectos. Las armas de fuego que hayan sido decomisadas luego de su uso en ejercicio de hechos de violencia de género serán destruidas dentro de un lapso de 30 días previo resguardo de los elementos de prueba necesarios para la continuidad del proceso. Es decir, se deben destruir las armas, pero dice, ojo, no me destruyan un arma a los 30 días que puede servir como prueba porque es otro de los vericuetos legales y otra de las cuestiones en las que la justicia suele fallar. Ahora lo estamos viendo. Es otra comparación, pero con los teléfonos celulares, que se pierden como pruebas, se destruyen o pasa tanto tiempo para que hagas el peritaje que se terminan perdiendo pruebas. O la otra pata de esto es qué haces con el personal de las fuerzas de seguridad
que también tienen denuncias por violencia, que ahí estás en un problema. Claro, porque tiene portación de arma por su condición laboral, pero o sea, mal usada o... Porque se da mucho las situaciones de feminicidios hay muchos. En manos de miembros de la fuerza. Bueno, incluso de suicidios también de integrantes de la fuerza. Es que en general cuando hay episodios de violencia dentro de las fuerzas de seguridad, que habitualmente además son pareja, hacen pareja entre los miembros de las fuerzas, se usa el arma reglamentaria para cometer ese femicidio, pero después también se usa para que el agresor se quite la vida. Sí, suelen estar encadenados. Hay muchos casos de eso, de se mata a la pareja y se mata y después se quita la vida. Bueno, en un informe presentado por el Observatorio, Ahora que sí nos ven, ahí está la sigla, se dice que en Argentina muere una mujer por razones de género cada 29 horas. Significa un poquito más de un día. En su mayoría, estos crímenes son cometidos utilizando armas, en un 49,1%, casi la mitad. Al menos un 31,4% de estas armas utilizadas son de fuego, mientras que un 17% son armas blancas, cuchillos, navajas, este tipo de armas. En la siguiente placa... Bueno, que ahí no tenés manera de... Sí, de restringirlo o de evitarlo. Porque son armas que el agresor busca, armas caseras, claro, armas que están... Sí. El 50,3% de los femicidios conocidos desde enero a julio de este año tuvo lugar en la vivienda de la víctima, el 7% en una vivienda compartida entre el agresor y la víctima y un 5% en la vivienda del agresor. O sea, ahí se ve que la mitad tuvieron lugar en el domicilio de la misma víctima. No te da el 100% porque hay en otros lados. Un 59% de los femicidios cometidos en la primera mitad del año 2023 tiene por autores a las parejas o exparejas de las víctimas, mientras que solo el 1% pertenece a varones desconocidos por las víctimas. Es decir, que siempre son conocidos, en la mayoría de los casos parejas, pero si no, son conocidos. También conocidos, porque a veces se da en situaciones de personas que se conocían desde la infancia, claro, o que se conocían de otros ámbitos, como por ejemplo el laboral, y se inventan en su cabeza esta cosa de esa mujer me pertenece, es mía, y desarrollan una obsesión. Ahora, si el arma es legal, la persona para tener un arma legal debiera haber pasado por diferentes tests, sí, para, entre otras cosas, chequear que no es un insano el que va a tener un arma. Claro. El enorme problema es que muchas armas circulan en el mercado ilegal o en el mercado de lo heredado, y la otra cuestión sigue siendo la misma, que se produce mucha distancia entre que la violencia empieza hasta que la mujer puede ir y denunciar, sobre todo en casos intrafamiliares, cuando además hay hijos de por medio, cuando a veces está la vivienda de por medio. Eso es lo que produce que la víctima tarda alrededor de 5 años, claro, desde que empieza la situación de violencia hasta que se atreve o encuentra la manera de salir de ese anclaje y denunciar. Yo quiero creer, no lo sé, pero se podría averiguar fácilmente que cuando una mujer va a una fiscalía especializada o una comisaría de la mujer y dice sufro violencia, debe ser de rigor preguntar a qué se dedica ese sujeto, sí, para saber si tiene acceso o no tiene acceso a protección, y sobre todo si tiene algún tipo de arma, de dispositivo para poder quitarle la vida, aunque cuando esa fantasía se convierte en una posibilidad para el violento, que es quitarle la vida a la mujer, claro, hasta su propio cuerpo es un arma, hasta el auto, sí, muchas veces, claro, las atropellan, sí, o las apuñalan con un cuchillo del que se provee en la escena de la pelea. También, sí, o las ahorcan o les ponen una trompada mortal o sea, es así, sí, lamentablemente es así. Sí, sí, sí. Pero por supuesto que debiera estar una cosa relacionada con la otra de una manera efectiva. Yo quiero creer que la información está cruzada y que alguien de rigor pregunta, bueno, esta persona cuando ejerce violencia sobre usted, ¿cómo es? ¿Tiene armas? ¿Amenaza con eso? ¿No? No sé. Sí, es difícil para la víctima hablar, lo que decíamos al principio. Sí, pero bueno, hay que buscar también un canal anónimo de verdad, no anónimo de esto de que se te filtra después toda la información, para poder llevarlo adelante.
Sí, pero ahí ¿qué haces? Tenés que montar una inspección en la casa del tipo, que a veces con una sola denuncia no alcanza. Si con una sola denuncia a veces te dicen, bueno, usted tiene usted tiene una restricción de acercamientos. Sí, y me está dando un papel y este señor está amenazándome con que me va a pasar con el auto por encima. Sí, y es mi vecino y vive en el mismo barrio. Y bueno, con una denuncia a veces no alcanza. No, por eso. Por eso hay que ver cómo se implementa y qué herramientas y qué fuerza tiene el Estado para llevarlo adelante. Sí, pero por eso para mí también lo que todavía falta, lamentablemente lo digo, porque por eso las cifras de violencia no decrecen, es todo lo que se monta, lo que sucede después que la mujer hace la denuncia. La mujer cuando hace la denuncia, que yo particularmente no me canso de decirlo, hay que propender a que las mujeres hagan las denuncias, cuenten lo que les pasa, con protección, con un montón de cosas. Pero también hay que ponerla a resguardo a esa mujer. Porque si solamente le dan un papel o le dan un botón de antipánico, que muchas veces no alcanzan ni a apretar, estás poniendo la responsabilidad en la víctima. Y no es fácil. Porque aparte, miren lo que pasó con Farré. ¿Se acuerdan el caso de Farré? Sí. Un caso espeluznante, que es aparte porque la degolló. Es este hombre de una clase social muy elevada. Esto que nos hace pensar que la violencia, cuando es violencia, sucede en cualquier ámbito y en cualquier lugar. Se separa de la mujer, se da que acuerdan con los abogados ir a hacer la división de los bienes o de las pertenencias, ni siquiera de los bienes. Van a la casa de fin de semana en un country donde uno podría suponer que estaba todo recontra monitoreado y esto era impensado. La encierra adentro de una de los vestidores y la degolla. Toma un cuchillo de la propia casa y la degolla. Y le da una cantidad de puñaladas enorme. Le asesta, pero terrible cantidad de puñaladas, que incluso empiezan a gritar, ¿se acuerdan? La mujer y por lo tanto el resto de las personas que acompañaban a la mujer, y se da esa imagen dantesca en la tapa de todos los diarios, que es él totalmente ensangrentado, con una cara de sacado, como si fuese el protagonista de una película de terror. Entonces vos decís, el tema es que para muchas personas que son recontra violentas se materializa esa posibilidad de matar cuando se termina esa relación, o cuando se dan cuenta que esa mujer está con otra persona, o cuando dice, bueno, mira, me voy, no quiero vivir más con vos, no quiero más esto. De ahí ahí activan su plan macabro. Y a veces lo hacen con un arma que tienen al alcance en ese momento, y a veces es una piña, o como les digo, le pasan con el auto por encima, o las empujan del balcón. Entonces es muy difícil. Yo creo que sí, esto sí hay que discutir cuando la persona forma parte de las fuerzas de seguridad. Sí, también. Porque ahí, bueno, pero en este caso incluiría. Sí, lo incluiría principalmente, porque de otra forma vos decís, El tema es el uso del arma por fuera del ámbito de trabajo. En el caso de una fuerza de seguridad, yo no sé, estoy pensando en voz alta, pero quizá tenga dos vías distintas: el arma para el uso durante el trabajo y el arma particular, o el arma del trabajo por fuera de una situación que tenga que ver con la policía. Me parece que no debería inferir en la ley en este tema. En general, el miembro de la fuerza de seguridad lleva ese arma reglamentaria de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Y entre otras cosas, cuando se ha tratado de regular esto, muchos policías lo que te dicen es que viven en barrios que son muy picantes, y que ellos todo el tiempo son funcionarios policiales, entonces todo el tiempo ellos tienen que estar al servicio de brindar seguridad, estén o no estén uniformados, ¿no? Que están para eso, para cuidarnos, y que además muchas veces ellos ya saben en los barrios que ellos son policías, a veces por el corte de pelo incluso, los delincuentes, hablando de casos de delincuencia, entonces es un riesgo tener un oficial o a un policía o a un comisario sin su arma, porque cuando un delincuente detecta que es un policía, directamente lo matan o casi como una venganza, como un trofeo. Sí, bueno, y después se te da ese debate de si el arma va a la casa o no va a la casa, se te dieron esos casos mediáticos que hubo de que se usaron el arma
en delitos o actuando frente a delitos cuando no estaban en servicio, de si tienen que actuar, no tienen que actuar, con qué protocolo, o sea... Mira, entonces... el otro caso que me acuerdo es el de Nair, el de la chica esta que se convierte en una asesina de su novio, sí, de Pastorizo, es el nombre, Fernando Pastorizo. Ella era una relación de adolescentes. Ella lo cita a él para supuestamente arreglar las cosas. Toma el arma del papá, el papá sí tenía un arma en la casa, entonces ahí vos tenés un arma que estaba a disposición, claro, pero ella no era, el padre supuestamente no era el agresor. Ella le roba el arma al papá, van a dar una vuelta en moto y ella lo remata en la moto, matándolo por la espalda, claro, como venganza porque esa relación se había terminado. De eso después se logra reconstruir después, ¿no? Porque ella al principio hace creer que la violencia era al revés, era cruzada, sí, era de él hacia ella y ella se defiende, pero después se probó que no. Me acuerdo otro caso más de una mujer que mata, o sea, estoy tomando como distintos casos, sí, de una mujer, una esposa de un policía, que ella era hostigada, ella sufría permanentes violaciones y permanentes amenazas, y ella toma el arma reglamentaria del marido, claro, policía, y ella lo termina matando porque esa noche él le había dicho que la iba a matar porque había mirado al vecino. Entonces ella no duerme en toda la noche, él toma, era además un policía con problemas de consumo problemático, toma y ella termina matando a la pareja con el arma de él. Claro, sí, por eso hay mucho para legislar y a ver hasta dónde va el arma a la casa o no, en el caso, pero ese sí es otro punto para tomar, el de las fuerzas de seguridad con armas en el ámbito privado, sí, familiar. Y todo te conduce un poco que, en definitiva, el arma en cualquier contexto, es una obviedad lo que voy a decir, pero desencadena una desgracia ahí donde está el arma. Si ese arma no estuviera, no digo que no hubiera pasado de otra forma, porque por ahí esas personas pueden tomar un puñal u otros recursos como armas. Pero bueno, yo creo que toda la cuestión asociada a las armas es muy... Por eso el discurso que la sociedad civil está armada me parece solo conduce un desastre. Sí, totalmente, porque el arma, ¿cuál es el uso particular que le vas a dar? Tenés que definirlo. Defenderte. Y si tenés que defender, tenés que saber hacerlo. Por supuesto. Tenés que saber hacerlo, tenés que estar preparado para hacerlo y a su vez tiene que ser acotado a una defensa. ¿Cómo controlás que todos teniendo armas podamos acotar ese uso a la defensa y no haya brotes como hay en Estados Unidos, en muchos estados de Estados Unidos, donde el uso de armas está totalmente habilitado y pronto los chicos son los que terminan usando el arma para situaciones domésticas, para situaciones en el colegio? Lo ideal es que haya pocas armas en la calle, no que haya muchas. O sea, lo ideal es que no te ataquen, ¿no? Pues si no, estamos en un estado de guerra. Admitís el estado de guerra. O sea, hay mucha gente que te va a ir a tocar a tu casa, pero yo te doy el arma. Bueno, es una escalada, casi crear una escalada a nivel interno dentro de un país. Me parece que lo ideal sería que la menor cantidad de gente use armas, porque la mayoría no sabe hacerlo bien, en tanto y en cuanto no lo hace siempre. Claro, y no viste entrenado para eso, ni física ni mentalmente, obvio. Salvo el tema deportivo, obviamente. Sí. Bueno, tenemos otro tape para compartir del programa Mundo Villa, con la participación de la diputada María Rosa Martínez. Es bastante complicado, además nosotros a partir del 2021 tenemos una situación casi de paridad, 118 diputados del Frente de Todos, 117 Juntos por el Cambio y 4 diputados del FIT y el bloque federal. La verdad que es, bueno, y 2 diputados de la Libertad Avanza. Es bastante complejo. Hemos podido votar la creación de nuevas universidades. Nosotros defendemos la educación pública de manera histórica, desde la reforma del 18 del radicalismo a la gratuidad de Perón en el 49. La educación pública en la Argentina es
es un emblema, es casi un signo distintivo. No casualmente vienen estudiantes de toda América Latina para poder ingresar a la universidad, y las universidades del conurbano en particular están repletas de estudiantes que son primera generación de universitarios, y eso lo pudimos hacer gracias a yo digo siempre a la justicia de las causas que llevamos adelante, porque parecía difícil y casi imposible votar universidades en este contexto, y lo hemos logrado. Bueno, Mauri, vamos con vos, que tenés una información vinculada a otro tema. A otro proyecto de los que no se trató en comisión, pero se decía que era una de las ideas antes de que por ahí el Congreso intentara por última vez sesionar antes de este balotaje. Finalmente no fue posible. Uno de los últimos temas que iba a iniciar su debate en comisiones era la ley de promoción del hidrógeno. Ya pasó la de GNL, que fue aprobada, y resta aún la sanción del Senado, y junto a ese proyecto, en su momento el ministro de Economía, Sergio Massa, envió la promoción del hidrógeno, un proyecto que tiene el objetivo de promover el desarrollo de hidrógeno de bajas emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero. Se entiende que es una energía ecológica, y Argentina tiene mucho potencial, sobre todo creo que hay un desarrollo que está avanzando bien en la zona de Río Negro, si mal no recuerdo. El objetivo es fomentar las inversiones y el desarrollo científico y tecnológico. Vamos a repasar un poquito de qué se trata. Los hidrógenos, esto el propio proyecto de ley lo describe bien, los diferentes tipos de hidrógeno que se pueden trabajar. El verde, que es aquel obtenido total y exclusivamente a partir de fuentes de energías renovables. El azul, que es el obtenido a partir de procesos que involucren la utilización y transformación de combustibles fósiles. Estas son las posibilidades que da el hidrógeno cuando se habla de bono de carbono en el futuro, o sea, la posibilidad de que los países tengan más chance de ampliar los mercados internacionales, que no se ganan de un día para el otro así. Hay que laburarlos, en algunos casos con 10, 15 años de trabajo. Mirá, es increíble que en el debate presidencial hayamos escuchado a un candidato decir: salgo de un mercado y entro en otro, y que es licenciado en Ciencias Económicas. La verdad, me impactó, lo tengo que decir, no lo puedo creer. Ayer estaba justo trabajando con una amiga mía que está en una investigación en relación a cómo la Argentina va a verse afectada en un año nada más por algo que se llama el Pacto Verde. El Pacto Verde es una serie de normativas que impone la Unión Europea, preocupada por algo que me parece que Javier Milei él dice que no existe, que es el cambio climático. Y esto afecta a la Argentina en distintos aspectos, ¿no? Sí. Sobre todo en cómo va a ofrecer sus productos, tanto en energías como en alimentos. Porque esta normativa, preocupada por el cambio climático, le va a poner distintos tipos de colores u observaciones o códigos a todo aquel material que haya sido obtenido, por ejemplo, como resultado de la deforestación, o como resultado de haber dejado una huella de carbono contaminante, o por ejemplo, vas a querer vender el litio. Bueno, ¿cómo obtuviste el litio? Bueno, lo obtuve de una manera extractivista. ¿Contaminaste el agua? Sí, la verdad que contaminé el agua. Bueno, listo. Entonces, vos no vas a poder colocar el litio, porque por Pacto Verde no vas a poder colectar, vas a poder. Lo dijo el otro día, que surgió en el debate este tema de otra manera. Los países definen cuáles son las condiciones por las cuales dentro de ese país se puede comercializar. Y a su vez en el mundo todo esto está arreglado en la Organización Mundial de Comercio. Cada vez más. Es cierto que hay rebeldías como la que tuvo Donald Trump de Estados Unidos, pero ningún país intermedio se animaría a rebelarse y a retirarse de la OMC, por ejemplo, ¿no? Sería muy complicado porque amenazarías todo tu comercio exterior inmediatamente, el de todos los países que integran la OMC, que son casi todos. Ahora, dentro de esas condiciones, lo que dice Meli es que puede aparecer, y va a aparecer, de hecho ya hay convenios internacionales como el Acuerdo de París que de alguna manera lo establecen, va a aparecer la posibilidad de que dentro de las medidas ya no sanitarias, sino ecológicas, o sea, ok, esto que vos me das vale más si está bajo determinadas condiciones ecológicas. Exactamente. Eso lo definen los países. A cuanto mayor proceso de sostenibilidad, mediante cómo vos obtenés la carne, el poroto de la soja o las energías renovables, tenés mayores credenciales para colocar ese producto en el mundo. Es un certificado de calidad. De hecho, en este Congreso se elaboró lo que es la ley de orgánico, que creo que falta la sanción en el Senado. ¿Y cuál era la iniciativa? Sobre todo diputados de todos los bloques que tienen producción orgánica, recuerdo los entrerrianos,
también algunos de la Patagonia, de la zona también de Cuyo, que dicen, metamos más orgánico porque ese certificado de calidad nos sirve para venderla a los países desarrollados, que por lo tanto tiene un precio más alto. Menos producción, pero más precio. En esta oportunidad podría pasar esto, que producir algo ecológico va a tener más precio y por lo tanto es mayor negocio estando el mercado creado. O sea, no se puede elegir, digamos, no son todos iguales los países al momento de comprar. No, bueno, ni quedé vos muy tenés, impactado, debo reconocerlo. ni vos tenés, por ejemplo, este estudio lo que revela es que ni vos tenés la misma, ni la misma tecnología extendida en todo el territorio, ni la misma colaboración entre lo público y lo privado, ni la misma trazabilidad de todos los productos. Cuando hablamos aquí de la trazabilidad de la pesca, por ejemplo, tiene que ver con eso, con distintas cuestiones. Pero el tema es que se está dando, lo que yo entendí, que me parece que es como un poco la discusión que incluso propone Sergio Massa, es poner casi por primera vez en la historia a lo ambiental por sobre la valorización de ese producto. O sea, ese producto va a ser más valorizado y se va a poder insertar mejor en el mundo a cuanto más, cuantos más resguardos se tomen. Aunque no quiera, va a ser así, porque si ese bono verde de Unión Europea que va a salir, va a estar, bueno, vas a poder vender ahí. ¿Y qué pasa si China tiene un bono verde? ¿Quién dijo que no lo va a tener? Lo va a tener. Lo va a tener. Y bueno, lo debería tener. Sí. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer, digamos, pues no podemos ignorar todos esos procesos. Bueno, Rosa la maravillosa, es el hidrógeno rosa, es también aquel producido a partir de la energía generada exclusivamente de fuentes nucleares, que tiene que ver con la energía nuclear. Argentina es muy reconocida en el mundo porque desarrolla energía nuclear de calidad y nunca la usó para lastimar a nadie, lo cual nos hace muy reconocidos científica y moralmente, me animo a decir. De hecho, el organismo internacional que controla las regulaciones de energía nuclear estaba hasta hace muy poco manejado por Rafael Grossi, que es un diplomático argentino, a partir de su talento y a partir de la buena chapa que le daba a ser argentino. Sigamos con este proyecto. Se lograría la certificación en origen de estándares de seguridad reconocidos a nivel internacional, lo que decía recién Meli, los estándares, en este caso del hidrógeno. Imaginemos la producción de hidrógeno para determinados productos que se puedan exportar. Bueno, en ese caso tendrías un certificado de calidad, desarrollar la cadena de valor con proveedores locales, siempre es un objetivo eso, monitorear los proyectos y estándares de emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que superen los niveles declarados. Por si no recuerdan, Argentina tiene un compromiso firmado por el cual tiene que demostrar año a año que baja los niveles de emisión de gases de efecto invernadero. Lo tiene que mostrar. ¿Qué pasa si no lo demuestra? Bueno, viola un acuerdo internacional con más de 100 países, lo cual siempre te genera un problema. No te genera un problema al día siguiente, pero te puede generar un problema en todo momento, cuando vas a negociar. Por eso, todo este tema no va a cambiar con el próximo presidente, sea quien sea. Son lugares donde el país está. Sí, digamos, una cosa, por eso a veces es medio peligroso el tema de no imbuirte bien en lo que es dónde vas a jugar el partido, qué camiseta tenés, qué movimiento puedes tener. Bueno, también realizar investigaciones en desarrollo e investigación, realizar inversiones en investigación y desarrollo es otro de los objetivos que tiene este proyecto de ley de hidrógeno. Los beneficios tendrán 30 años de duración. Esta es la parte más polémica habitualmente del proyecto. Sí. Porque la oposición, Juntos por el Cambio, diputados como Martín Tetaz de Evolución Radical, siempre que aparece una promoción, plantean, está todo bien, entiendo que es un recurso estratégico, pero deberíamos tratar de entender que los problemas fiscales a veces son para las empresas que por ahí no son de un recurso estratégico, pero generan laburo. Y bueno, se genera una cosa de, está bien, pero pero es injusto que otros no lo tengan. 30 años de duración de beneficios fiscales, de beneficios cambiarios, los temas que Argentina, es cierto, no puede resolver para toda su economía y que lo plantearía para este tema. Se creará un fondo destinado a financiar proyectos de fabricantes de equipamientos de la cadena de valor del hidrógeno de bajas emisiones, que incluirá el aporte de 0,5% de las inversiones. Cada inversión, 0,5%, se va a una caja y se hace un fondo destinado a inversión específica. Y también funcionará una agencia nacional de hidrógeno que asesorará y trabajará de manera conjunta con la autoridad de aplicación, que se me ocurre que sería la Secretaría de Energía o el Ministerio de Economía. Veremos qué organigrama nos trae el próximo gobierno. Este proyecto, insisto, el propio Germán Martínez, creo que el jefe del oficialismo, en una de las últimas reuniones de comisión,
dijo, lo quiero avanzar para la semana que viene, finalmente no se llegó, pero se me ocurre que quizá pueda estar entre las iniciativas que se traten post-balotaje, ¿no? Que se dictamina, hay prórrogas ordinarias hasta el 30 de noviembre, o sea, 10 días después, 11 días después de las elecciones. Se puede dictaminar y ahí me parece que esta va a ser uno de los temas que va a llegar a comisiones. Bien, bueno, se viene hablando hace bastante del hidrógeno y esta agenda y yo creo que, como decíamos recién, ¿no? Son temas que son hacia donde va el mundo y uno no puede mantenerse al margen de estas cuestiones. Es la agenda que sin lugar a dudas se viene. Con algunas personas será más fácil ir sobre estos carriles, sobre estos andariveles y sobre otros claramente se tocarán intereses que van a ser más difíciles de negociar. Pero bueno, son cosas que suelen suceder y nosotros lo venimos escuchando hace rato. Hidrógeno verde, transición energética, electromovilidad, ley de humedales, ley de bosques, etcétera. Son todos temas que están absolutamente concatenados, pero como obviamente ya lo sabemos, tocan intereses muy particulares, son más difíciles de activar. Son menos políticamente friendly. De hecho, humedales tuvo dictamen y ahí quedó. Claro, quedó empantanado. Por ejemplo, hablando de humedales, quedó empantanado. Ese no hay consenso. Sí. Ese no hay ningún tipo de Con metáfora y todo. La mejor metáfora. Bueno, nos vemos, nosotros nos vemos mañana y con ustedes nos vemos en estos días. Cuando Gracias. haya electo un presidente nuevo. Qué nervios. Ya sigan ustedes acá en la pantalla de TV porque llega el análisis. Nosotros nos reencontramos mañana en la segunda edición. Que estén muy bien. Chau.